de esta plaza. Porque, miren, la realidad es que esto está hecho a la europea. Y en el concepto europeo de urbanismo, siempre ponen a dialogar dos culturas, ¿no? Por ejemplo, ponen un rascacielos junto a una catedral gótica y una plaza que los une. O sea, era lo común en la arquitectura moderna de los 50, ¿no? Entonces en México, pues todo el mundo estaba educado en eso, y quien hizo este proyecto fue un arquitecto francés, y pues él también promovía eso. Y para acabar de arruinar, se encontraron un tesoro: ruinas de Tlatelolco, ruinas de la colonia, y esto iba a ser el símbolo de la modernidad de México. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer lo que se hizo pobremente en Europa, ¿no? Y no va a ser de dos culturas, van a ser tres. Ah, ya, por eso se denomina la casa de las tres culturas. Tlatelolco, Cuauhtémoc, que era pues el jefe, ¿no? Le llamaban El líder. Sí, pero le llaman Tlatoani, ¿no? El gran Tlatoani es otra cosa, no, Tlatoani, o sea, sí el dirigente, el jefe. Cuauhtémoc, la colonia, este es el primer lugar que tomó el Imperio Español, y por las mismas razones que la tomó la gente de Tlatelolco, porque aquí había un manantial, no había. Desde entonces ya existía un manantial que existe hasta la fecha, alimenta todo el Porque se hablaba de Hernán Cortés, ¿no? Que aquí había... Hernán Cortés, lo primero que construye antes del centro es esto, pero no es una iglesia. Si dan una vuelta se van a dar cuenta que son muchos edificios, no es nada más una iglesia. Lo que pasa es que están construidos como fortaleza porque los españoles tenían la idea de que venían una guerra y que tenían que resistir y que los indígenas los iban a atacar. ¿Pero qué creen? Nunca sucedió. Nunca sucedió. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Construyeron esto y con el tiempo empezaron a dialogar con los indígenas. ¿Alguien cree que Juan Diego era un indito? No, Juan Diego era el cacique de toda esta zona. Por eso, Fray Juan de Zumárraga negocia con él e inventan el mito de la Virgen de Guadalupe. Aquí fue bautizado Juan Diego. ¿Qué significa? Rendición absoluta al monarca. Sí, a usted les puede parecer un ritual católico muy lindo. No, no, no. Rendición del jefe, es decir, de todo el conjunto. Por eso lo consideran santo. Sí, ya como diciendo ya. O sea, no, es de los nuestros. ¿No? Es de los nuestros. Es un indígena que se convirtió en los nuestros. Entonces aquí podemos decir que aquí se rompe el mito de que así que los españoles querían conquistarnos con la ideología cristiana que ellos tenían, no manipulando a nuestros dioses. Pues por eso, todas las ideologías son formas de manipulación ideológica. Pues todos los gringos no hacen lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, siempre porque se trata de quitarte tu cultura e imponerte la suya. Si terminas queriendo en Santo Claus, bueno, sí, Santo Claus está aquí los inventos también. ¿Tú crees que de verdad se le apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego? No. Pues si no eran idiotas, aunque... Nada más como que para... No, pues era el pacto. Sí, de que yo te hago ¿Sí? un altar, pero tú me cedes todo. No, y yo respeto tu autoridad y tú respetas la mía. Claro, Ya se le rinde. la autoridad de este lado pues era superior, ¿verdad? Pero lo venenoso del asunto no es eso. Fíjense, ¿por qué los españoles les resultó muy sencillo pactar en esas condiciones de enorme privilegio con los indígenas? Porque los españoles traían cosas positivas para los pueblos indígenas. La primera cosa positiva que se ganaron los indígenas es prohibir la ingesta de carne humana. Las madres indígenas
estaban de fiesta. Porque imagínense que llevaban un muchachote precioso para la guerra y luego se lo comían. Entonces ellos cuando vieron que los españoles proclamaban eso, dijeron bienvenidos. Esas son cosas de la realidad que a veces no se nos comunican. Por prejuicios, por tonterías. Pues si comían carne humana, pues sí comían carne humana. Pues qué otra carne había. ¿El pozole qué? Era de carne humana. Cuando se dan cuenta, no se estaban comiendo. No, pero es que no se dan cuenta. Era totalmente, era la Era forma de... natural. Sí, normal, pues. Era una forma de inyectar proteínas. Es decir, las culturas son así. De todo ser humano necesita para su proteínas. Entonces cada quien inventa sus maneras de capturar proteínas. La manera particular en un momento del desarrollo de la humanidad fue esa. Y aquí se llevó al nivel máximo. de lo místico, pues. Pero eso era una carga terrible. ¿No? Entonces dijeron, bienvenidos españoles. Se iba a acabar eso. Entonces no hubo resistencia. Y además como se respetaban las autoridades locales, pues menos resistencia. Hasta después se dieron cuenta de que no estaban locos. Y cuando empezaron a empezar la minería. En fin, esto es parte de las verdades en las que se ha construido nuestro pensamiento, nuestra patria. Aquí se fundan genocidios por todos lados. Esto es testimonial del genocidio contra los aztecas. Los aztecas no dejaron ni uno para muestra. Tlatelolcas algunos. ¿No? Y ya de los demás, pues como no eran guerreros ni eran nada, y al contrario les llevaban fruta y pues ellos decían, no, pues esto es fácil, ¿no? Nos sirven, ¿no? Pues sí, utilísimos, bienvenidos, un regalo de Dios. La verdad sobre el 2 de octubre y el movimiento estudiantil en texto y canciones en ese código QR hay un texto de 130 páginas que plantean desde el origen del movimiento estudiantil hasta cómo Echeverría, Díaz Ordaz y la total inteligencia americana planearon lo que pasó aquel 2 de octubre y cómo se realizó y cómo fue su situación final. ¿Sí? Y desde luego una reflexión sobre el carácter de genocidio que tuvo el crimen principal del 2 de octubre. Y un disco con 12 canciones que es la misma temática, nada más que con los testimonios de canciones de los estudiantes. Los funcionarios del gobierno norteamericano, expertos en crímenes sociales y expertos en engañar a los pueblos. Eso significa que el primer objetivo del conjunto de operativos que hubo aquí era engañar. Y que el único consuelo que les queda es que ustedes fueron engañados por expertos. Aquí no los engañó cualquiera, no los engañó Díaz Ordaz o Echeverría, no, señores, con más de un siglo de perfeccionar los crímenes sociales y con la idea de construir el crimen perfecto. Imagínense, en el mundo de la realidad, aquí no hubo ninguna matanza estudiantil. En el mundo de la realidad, allí hubo una matanza de indígenas. Y en el mundo de la realidad, Echeverría murió a los 101 años, hace 3 meses, pagando cadena perpetua por genocidio. ¿De qué genocidio estamos hablando? 2 de octubre de 1968. Matar estudiantes no es genocidio. Matar indígenas. Eso es genocidio. Los nombres de los indígenas están ahí y nadie los ve. Nadie los ve. Maximiana, fíjense, Maximiana, Agustina, Cecilio, Benigno, Cornelio, Reinaldo, Rosalina, Gustavo, indígenas, no se llamaban los estudiantes. Y el poema de Doña Rosario Castellano no está dedicado a los estudiantes, está dedicado a los indígenas. Para los indígenas que Claro. fallecieron. ¿Por qué? Porque ella fue la primera que se enteró de que aquí mataron indígenas y aquí no mataron a ningún estudiante. Ese fue el truco. Nada más fue como que nos quedaron. Lo que pasa es que el crimen perfecto iba a ser perfecto porque no iban a matar estudiantes.
Pero el problema es que cometieron un genocidio ahí, eliminaron a los testigos del genocidio, se les pidió 500, 800, y a los estudiantes solo les iban a dar un susto. Pero el sustito terminó con 400 cadáveres. Entonces 400 más 500 más 800, 1700 personas mataron y desaparecieron entre octubre de 1918. Y la inmensa mayoría de esas 1700 personas que creen fueron niños. Porque los indígenas venían cargados de niños. Y la gente de aquí, este era un edificio de interés social, cargados de niños. Y no eran tiempos de que la familia pequeña vive mejor, eso fue después. Sí, O porque sea, eran familias de 10, 12 bueno, hijos. no tanto como eso, los indígenas sí, Sí, porque antes era así. pero no, y los indígenas por supervivencia, por eso tienen tantos hijos, porque saben que se les van a morir 4 o 5. Ah, ya esa es la situación de que era. Entonces por eso son familias grandes, y más en aquel tiempo que estaban en crisis los indígenas, a punto de extinguirse solitos. Pero les declaran una guerra de exterminio, igual que Hitler a los judíos, ¿y qué creen? Lo resucitan. ¿Qué creen que empezaron a hacer los pueblos indígenas a la semana siguiente? Se empezaron a preparar para la guerra. Y en el más absoluto silencio. Hoy, 54 años después, ¿qué creen? Están perfectamente preparados para la guerra. Mejor que el gobierno, porque ellos no son payasos como el gobierno. Ellos son serios. Tienen 5 ejércitos. Tienen más armas que el Estado mexicano. Y el preciso anda queriendo construir a gran velocidad ¿cómo se llama? Una Guardia Nacional que no es ejército. Simplemente te agarran, te ponen un uniforme, te dan 3 meses de entrenamiento, tu arma y órale. Ya eres militar. Es una locura. No tienen la capacidad. Los van a usar como carne de cañón. Pero pues de todos modos que los van a hacer pedacitos. Eso le está a punto de suceder en Chiapas. Pudo haber sucedido en diciembre. ¿Por qué no sucedió? No terminaron el Tren Maya. No terminaron. El Tren Maya. Sí, Por ahí pretenden va. meter a la Guardia Nacional. Ya, o sea, se quieren. Exterminar los zapatistas. Ahorita están matando todos los días gente en Chiapas. Echen un oídito a ciertas noticias. Porque en la mayoría de las noticias no salen. Pero No, se porque filtran. sale lo que ellos quieren que el mexicano Pero de escuche. todos modos se enteran de esa manera. Oh, ya, ya. Sí, ellos dicen que hay enfrentamientos entre narcos. Son tonterías que ni ellos mismos se creen. Pero eso es la pista. ¿Qué significa? Que están atacando al pueblo. Ayer, por ejemplo, hubo un enfrentamiento en donde los pobladores, fíjense, llegaron los narcos y se huyeron. Una vez que se fueron los narcos, llegó la Guardia Nacional. ¿Y qué creen? La gente con bombas molotov y piedras rechazaron a la Guardia Nacional. Algunos van a decir, "Ay, están locos". No, no están locos. Están peleando su existencia, su vida. Lo que pasa es que nosotros no nos permiten ver la realidad como es. Nos hacen verla al Vivimos de revés. fantasía, lo que ellos quieren que veamos. Claro, te inventan la realidad. Esas son las noticias. Y claro, algunas se les salen, o uno las entiende entre líneas, o porque ya tienes el conocimiento, la referencia, ¿no? Pero eso es lo que sucede todos los días. Y en el ínterin están matando indígenas. Y no están matando soldados indígenas, no. Mujeres, niños, gente del pueblo. Que evitan que se reproduzcan de cierta forma. Es una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, igual que Hitler y los judíos. Está evidente. Lo que los indígenas están jugando es la supervivencia. Aquí ya no es una cuestión ideológica, política, es la supervivencia. Pero eso va a dar lugar a una guerra.
porque ellos en todo caso tienen derecho a hacer la guerra para Y sobrevivir. aquí, perdón, aquí cuando fue lo de lo que decimos de la matanza, ¿de qué lado se dice que vivían los indígenas? O sea, vamos, ¿qué Mire, punto fue más? mire, aquí no hubo ningún desorden, aquí no hubo ningún caos, al contrario, hubo un orden y una armonía criminal perfecta. La gente cree que balazos por aquí, balazos por allá, caían cadáveres. Fíjense cómo matan los expertos, con inteligencia americana, alta tecnología. Alta tecnología no significa solamente instrumentos, significa una forma diferente de entender los procesos. Eso es alta tecnología. Entonces fíjense, los 500 indígenas que iban a matar, los encapsulan ahí, en ese rincón. Ellos solitos estaban juntos. Sí, Como- porque ellos se No, pero agrupan. además todos estaban por grupos juntos, porque esa es la costumbre. Los petroleros pues, están juntos, no están separados. Los electricistas estaban juntos y con su manta. Y todo el mundo estaba en un lugar. Y ellos, también por una mal entendida seguridad, decían júntense, júntense, júntense. O sea, no se separen. Cuando con eso estaban contribuyendo ingenuamente A que los a que los encapsularan. pudieran encapsular. Entonces los encapsulan, los ponen en ese lugar. Entonces, 500 y 800, los 1300 personas que matan aquí, fíjense bien, ahí todos juntos, pum, por vehículo. ¿Ya se dieron cuenta? Y luego aquí elevadores, vehículos. Eso es alta tecnología. Criminal. Claro, la más alta tecnología en el planeta. Esas son cualquiera. ¿Y cuál era el objetivo? Meter a México en una dinámica de exterminio contra los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo mismo. ¿Sí les cae el 20? Esa es la historia de Estados Unidos. La historia del despojo y el exterminio de los pueblos indígenas. Sí, porque le roban sus tierras y aparte de su territorio, no más. Y matan a todo el mundo. Con tal de aquí Es que si no hay propietarios, no hay quien reclame. Sí, cierto. ¿no? Por eso ellos decían, el mejor indio es el indio muerto. Ese ya no puede Que no reclamar tiene- nada. sí, Eso pretendían para México. ¿Qué les parece? no, excelente. Nada más que aquí creen, aquí les salió retobada la cocina, ¿eh? ¿Qué creen que empezaron a hacer los pueblos indígenas a la semana siguiente? Se empezaron a preparar para la guerra. Y hoy, 54 años después, ¿qué creen? Están mejor preparados para la guerra que el Estado mexicano. Porque ellos sí son serios. Sí, son firmes en lo que se No, son combatientes por la libertad. Los otros son criminales. Esa es la pequeña diferencia. O sea que los guardias nacionales, que no los hagan pedacitos ahí y que salgan huyendo, van a salir a las clínicas psiquiátricas. No saben lo que es una guerra con indígenas. Las 3 veces que Estados Unidos ha cometido el error de enfrentar guerras contra indígenas, ha sucedido lo mismo. Primero, salen huyendo despavoridos. Sí, porque ellos están a otra idea de guerra. Ah, Cuando ellos... Y los que sobreviven al psiquiátrico. Estados Unidos está lleno de locos de las 3 guerras contra pueblos indígenas. Corea, Vietnam y Afganistán. ¿Qué dijeron los gringos? Andan en caballo, hombre, estos, nos los echamos fácil. ¿Cuál fue su sorpresa? Nos los echamos fácil. No pudieron con un pueblo que andaba en caballo. Sí, cierto. ¿Cómo la ven desde ahí? Lo que importa no es esa La alta capa- tecnología, no. Lo que importa es la Es como ciencia. usted dice, ¿cómo? Afganistán son pueblos que han sobrevivido como 300 invasiones. Son expertos en reventar invasiones y de pueblos siempre muy poderosos. México es un poquito de eso también.
Nosotros hemos tenido la conciencia de nuestra historia, pero ¿cuál es la historia del pueblo mexicano, de todos los pueblos mexicanos? El objetivo de construir un buen gobierno. Luchar por una Y cuando libertad. fallaba, ¡pum!, les cortaban la cabeza y el que Y el que sigue. sigue. Así, pues así ha sido nuestra lógica. Eso no lo entienden en Europa. Ellos a los gobernantes no los pueden tocar. No, porque Sienten son un reyes, complejo de ¿no? culpa de haber matado a una reina, una princesa, ¿no? Porque la Fíjense, sociedad tiene- cuando andaban matando princesas y reinas, la amante del rey de Francia era una mujer bellísima. El mismo verdugo, ¿qué creen? No se atrevió a matar. Le tenía que cortar la cabeza. Y no pudo. no, porque- ¿Saben qué hicieron? Trajeron otro verdugo y le volaron la cabeza. Así es así. Para que vean cómo se resuelven los problemas sin ningún conflicto. Perdón que lo interrumpa. Y de esta